A veces el amor no se apaga, solo se marchita. Y supongo que debía ser así. No sé por qué estoy escribiendo esto. Supongo que llega un punto en el que uno necesita vaciarse, dejar que las palabras hagan lo que el llanto ya no puede. A veces me encuentro escuchando canciones viejas, viendo fotos antiguas, y me pregunto en qué momento la vida se torció. ¿En qué instante el amor que parecía tan fuerte empezó a marchitarse sin que ninguno de los dos lo notara? Creo que fue lento, silencioso, casi imperceptible. Como una vela que se apaga sin viento, solo porque ya no queda más cera que quemar. Me llamo Alfredo, tengo 35 años. Y esta es la historia de cómo aprendí que el amor no siempre se acaba por falta de sentimientos, sino por el peso del tiempo, las heridas que no se curan y las palabras que nunca se dicen. Conocí a Lucía una noche cualquiera, en un bar que no tenía nada especial, salvo la manera en que sonaban las risas. Yo había ido con unos amigos del trabajo sin ganas de socializar, más por costumbre que por diversión. Ella estaba en una mesa cercana, riendo de algo que no escuché, y me llamó la atención la forma en que inclinaba la cabeza al reír, como si tratara de contener la felicidad para que no se escapara. Nos cruzamos la mirada un par de veces, y cuando me animé a acercarme, ella ya me esperaba con una sonrisa, como si lo hubiera planeado desde antes. Hablamos por horas. No recuerdo de qué exactamente, pero sí recuerdo cómo me sentí. Liviano, tranquilo, como si de pronto el ruido del bar se hubiera apagado. Intercambiamos números en una servilleta y me dijo: «Si mañana todavía te acuerdas de mí, invítame un café». La llamé al día siguiente a las 10 en punto. De ahí en adelante, todo fue una película en cámara lenta. Paseos por el parque, cenas improvisadas, mensajes de madrugada. No tardamos en mudarnos juntos a un pequeño departamento en la ciudad. Tenía paredes descascaradas, pero para nosotros era un palacio. Ella llenó el lugar con plantas, yo colgué mis herramientas y poco a poco construimos un hogar. Lucía era diferente a todo lo que había conocido. Tenía esa energía que te arrastra, ese tipo de alegría que te convence de que todo va a estar bien. Me hacía sentir que podía ser más, que valía la pena intentar. Durante 3 años fuimos inseparables. No teníamos mucho, pero teníamos suficiente. Y eso bastaba, o al menos eso creíamos. Entonces llegó la pandemia, y con ella todo cambió. El taller donde trabajaba cerró. Me quedé sin empleo y sin horizonte. Lucía empezó a trabajar desde casa, con audífonos y una expresión cansada todo el tiempo. Al principio fue agradable compartir tanto tiempo juntos. Cocinábamos, veíamos series, reíamos de cosas sin importancia. Pero a medida que los días se mezclaban entre sí, empezamos a desgastarnos. Yo me sentía inútil, un estorbo. Ella cada vez más distante. Las conversaciones se convirtieron en quejas, las risas en silencios largos. Comenzamos a discutir por nimiedades, por la manera en que lavaba los platos, por las luces encendidas, por la ropa sin doblar. Pero la verdad era que estábamos gritando por cosas mucho más profundas, por la frustración, por el miedo, por la incertidumbre. Recuerdo una tarde en que me senté frente al televisor apagado. Ella estaba en el sofá contestando correos de trabajo y sin levantar la vista me dijo: «Ya no te reconozco, Alfredo». No contesté, no supe qué decir, porque yo tampoco me reconocía. Aún así, traté de recuperar lo que teníamos. Preparaba desayunos, limpiaba la casa, hacía planes para cuando todo terminara. Pero ella ya no parecía interesada. Me miraba con cariño, sí, pero era un cariño distinto, el que se le tiene a un recuerdo, no a una persona viva. Una noche, durante la cena, me lo dijo sin rodeos: «No es que no te quiera, es que ya no sé si somos lo mismo». Sentí que el aire se volvía más pesado. No grité, no lloré, no supliqué, solo asentí porque en el fondo sabía que tenía razón. Nos habíamos perdido en el intento de sobrevivir. Pasaron semanas antes de que se fuera. Yo fingía que todo seguía igual. Ella fingía que aún había algo que salvar.
Pero los abrazos eran más cortos, los besos más fríos. Hasta que una noche hizo su maleta. No hubo drama, ni portazos, ni insultos. Solo silencio. El tipo de silencio que anuncia el final. Cuando terminó de empacar, se acercó a mí. Su voz temblaba un poco, pero no había lágrimas. «No te guardo rencor», me dijo. «Solo creo que debía ser así». Y se fue. No sé cuánto tiempo estuve parado en la puerta mirando el vacío. Sentía que mi cuerpo seguía ahí, pero que el alma se había ido con ella. Los días siguientes fueron una neblina. Me despertaba sin saber qué día era. Comía por costumbre. Las plantas se marchitaron. Dejé de encender las luces por las noches. Había un silencio que me perseguía por toda la casa, como si aún escuchara su voz en cada habitación. Intenté olvidarla. Me descargué aplicaciones de citas, conocí a otras personas, salí a tomar con amigos, pero cada vez que alguien me miraba a los ojos, buscaba en ellos el reflejo de los suyos. Nadie sonreía como ella. Nadie decía mi nombre igual. Una tarde, mientras caminaba por el centro, la vi. Iba de la mano con alguien más. Reía, se veía ligera, feliz, viva. Me quedé quieto, incapaz de moverme. Ella me vio también. Por un momento creí que iba a acercarse, pero solo me dedicó una sonrisa triste, un asentimiento, y siguió su camino. No sé cuánto tiempo me quedé parado ahí, sintiendo que el mundo pasaba a mi alrededor. Esa noche, por primera vez, lloré de verdad. No por rabia ni por orgullo. Lloré porque entendí que la había perdido, no por culpa de nadie, sino porque así debía ser. Con los meses, la rabia se fue apagando. Dejó lugar a la nostalgia, a esa tristeza que ya no duele, pero tampoco se va. Volví a trabajar, conseguí un empleo modesto, empecé a reconstruir mi vida poco a poco. Fui a terapia, aprendí a cocinar cosas nuevas, incluso adopté otro gato. No la bloqueé de las redes, pero tampoco la busqué. A veces aparecía en mi feed, viajando, riendo, viviendo. Y aunque al principio me dolía, con el tiempo dejé de sentir esa punzada en el pecho. Era como ver una película de otra vida, una donde yo había sido un personaje secundario. Una noche escuché por casualidad la canción «Debía ser así». Nunca antes la había oído. La letra hablaba de aceptar lo inevitable, de comprender que hay historias que están destinadas a terminar. Me quedé en silencio, con los ojos cerrados. Y por primera vez entendí la frase que ella me había dicho aquel último día. Sí, debía ser así. No porque fuera justo, ni porque no doliera, sino porque había cumplido su propósito. A veces las personas llegan para mostrarnos una versión de nosotros que no conocíamos. Ella me enseñó que podía amar, que podía construir, que podía caer y levantarme. Y cuando esa lección estuvo aprendida, la vida la llevó por otro camino. Hace poco la vi de nuevo. Fue en el supermercado. Estaba sola, con una bufanda roja mirando etiquetas. Me vio también. Nos sonreímos. Ninguno dijo nada. Pero esa sonrisa fue suficiente. Ya no había rencor, ni tristeza, ni culpa. Solo paz. Hoy puedo decir que la sigo queriendo, pero de otra manera. No como antes, no con esa urgencia de poseer, ni ese miedo a perder. La quiero desde la distancia, como se quiere a un recuerdo que marcó tu vida. Y me alegra saber que está bien. Aprendí que el amor no siempre se demuestra quedándose. A veces se demuestra dejando ir. Que no todos los finales son tragedias, algunos son simplemente necesarios. Y que el tiempo, aunque cruel, termina curando todo. A veces, cuando llueve, todavía pienso en ella. Me preparo un café, me siento en el sillón y dejo que los recuerdos lleguen. Ya no duele tanto. Solo hay un eco suave en el pecho, una especie de gratitud silenciosa. Porque aunque ya no esté, su paso por mi vida me cambió para siempre. Y si alguna vez me preguntaran si volvería a vivir todo aquello sabiendo el final, diría que sí, sin dudarlo. Porque hay personas que valen cada lágrima, cada noche en vela, cada pedazo del corazón que uno entrega. Así que sí, tenía razón. Todo, absolutamente todo debía ser así.